Multimedia es poder justamente contrarrestar día a día con esta estigmatización que se está haciendo de la ciencia, de los científicos, de la tarea, ¿no?, que implica y considerando que justamente no es una cuestión únicamente presupuestaria, sino que está vinculado a lo ideológico y a la lucha que tiene que ver con los espacios mediáticos hoy sobre todo. Sí, lo vemos, ¿no? Vemos esto que, bueno, retomo las palabras de Gabriela y de Camila sobre el tema de lo ideológico. Vemos cómo se posicionan en contra de la universidad, en contra de la ciencia, en contra de lo científico, y esto de la estigmatización. Y las científicos y las científicas. Totalmente. Y la estigmatización que se hace, ¿no? Poniendo en juego que si lo que hacen es válido o legítimo, o si es ciencia. Ellos, que no sé qué hacen, que no saben nada. Tal cual. Detrás de, ya quedó un poco olvidada, pero quienes formamos parte de este espacio, de esta comunidad, nos acordamos de Milei sacando un papelito que decía CONICET y gritando afuera, y ahí nos dimos cuenta de cuál iba a ser la posición de este posible gobierno nacional si ganaba las elecciones. Esta posición, este lugar que ocupa el gobierno nacional respecto de nuestros organismos, tiene mucho que ver esto que decías, Mari, de cómo consideran ellos que se construye el conocimiento y qué conocimiento es válido y cuál no, ¿sí? Entonces, detrás de ese discurso, detrás de esa posición, empiezan a erigirse como distintos comités académicos, como si ahora de repente todos, todas, todes sabemos qué saber es válido y qué saber no es válido, y entonces tenemos, bueno, investigaciones para erradicar el dengue, sí, investigaciones vinculadas a pueblos originarios, no. Entonces se pone en relieve o se pone en discusión nuestro trabajo, nuestros aportes, y también se pone en discusión y se cuestiona la forma en la que se construye el saber, y acá me parece muy importante mencionar cómo se construye el saber, que el saber se construye de manera colectiva, ¿no? Hay un discurso que intentan sostener y que reflota en estos contextos, que es el de la meritocracia, y que entonces hay que pagarle a aquella persona que un día se levanta y tiene la brillante idea de cómo se hace una vacuna, ¿no? Y en realidad todos los avances científicos de cualquier índole tienen detrás trabajo colectivo, tienen trabajo que hizo otro instituto, que se lo facilitan, que está financiado por organismos privados, que está financiado por el Estado. Entonces, de esa manera se va intercambiando y se va construyendo el saber, y la posición que tiene el gobierno nacional para recortar y para estigmatizar algunas investigaciones anula o niega que en realidad el saber se construye de manera colectiva y que hay mucha ciencia básica, ¿sí?, como muchos cálculos o como muchas investigaciones que luego se aportan a la ciencia aplicada. Entonces partimos de diagnosticar al gobierno nacional como un ignorante de cómo se construye el saber. Y además también a mí me pasa que hay algunos temas que yo estudio indicadores del mercado laboral e indicadores económicos con perspectiva de género. Entonces esta cuestión de ponerse a cuestionar qué es válido y qué es no válido lleva también por detrás una visibilidad de que en realidad no les interesa el saber. A mí me costó mucho entrar a CONICET, fue un esfuerzo de años, de hecho no. Entrar a CONICET es difícil, para que la oyentada sepa. Exacto. No es que un día yo me levanto y digo, quiero ser científica del CONICET y me reciben ahí. No, significa un trabajo de años. Sí. Conocimiento. Y este interés parte también del deseo de saber, del deseo de conocer. Dices, ay, ¿para qué investigan esto? Porque también nos interesa conocer un fenómeno, nos interesa analizar un fenómeno. En ciencias sociales, lo que estudiamos en ciencias sociales es insumo de políticas públicas que luego impacta en la calidad de vida de las personas de distintos grupos, no solamente de minorías, sino de toda la sociedad en general. Tiene una aplicación concreta que es esa. Entonces, todas nuestras investigaciones redundan en algún tipo de mejora en la condición de vida de las personas. Y quienes deciden qué investigación se realiza y cuál no, es un grupo de personas que también ha accedido a ese lugar de poder decidir qué se va a investigar y qué no, por su formación y por su inversión de
de tiempo, energía y formación. Y dinero. Y dinero en decidir que, entonces, estamos ante, la verdad, que un cuestionamiento del Estado en general. Lo estamos viendo no solamente en CONICET, sino también en los distintos hospitales de gestión pública, en el dinero que se les manda a las provincias para la educación básica, en las universidades. Es para todes, en realidad, la motosierra, ¿no? Exacto. Sí, y ahí no es para todos, Carmen. Es verdad. Para. Porque mientras se recorta, ¿no? Y te cercenan el presupuesto para ciencia, te cercenan el presupuesto para la universidad, para el Garrahan y todos institutos de investigación, por ejemplo, a la policía se le da más. O, por ejemplo, te doy un ejemplo acá, Luis Caputo aumenta su patrimonio en más de 1.200% en un año. Claro. Y la CIDE recibe... Ahí no hay motosierra. Ahí no hay motosierra. La CIDE recibe un 40% más en este primer semestre. ¿Para qué? Para que, bueno, nos despiden, ¿no? Yo acá lo que decía Chipi, pero no quiero dejar pasar como clave también, porque está esta cuestión epistemológica, ¿no? De la que hablamos en cómo consideramos la ciencia, ¿no? La epistemología es eso, es el área científica que se lleva años diciendo y convalidando qué es ciencia y qué no. ¿Qué es lo que es ciencia? Y ha pasado por muchos cambios la epistemología, y hoy habíamos llegado por lo menos a este punto de decir la ciencia tiene que ser interdisciplinaria. Hemos terminado ya hace muchos años con el paradigma de las ciencias duras y las ciencias blandas, y ambas las ponemos entre comillas. Entonces, cuando vemos este retroceso en términos epistemológicos para el trabajo, y sobre todo para lo que requiere un país como nación para enfrentar necesidades y problemáticas sociales, que es en sí la base de un sistema científico-tecnológico de un país, cualquiera sea Estados Unidos, Rusia, China, para la soberanía. Para la soberanía, porque de hecho si consideramos, el Estado Nacional los Estados Nacionales empiezan a pagar la ciencia o a financiar la ciencia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dicen, bueno, necesitamos más soberanía y para eso necesitamos que el desarrollo armamentístico esté también en base a nuestros científicos. Eso fue como lo primero. De ahí vino toda la estatización de los estados en términos de ciencia, ¿no? y investigación y tecnología. Si hoy miramos los países más desarrollados, son países que tienen una gran inversión de su PBI en estas áreas y que además consideran esto un punto clave para su desarrollo soberano, digamos, ¿no? Y lo vemos hoy en competencias como cuando Estados Unidos le cierra el mercado a China y China le dice, bueno, pero te quedás sin chip, porque los chips los tengo yo, y se empieza a jugar de otra manera todo el panorama geopolítico. Ahí es donde está y radica, si se quiere, esto del poder de la ciencia como parte del Estado. Entonces, no solamente hablamos de que vuelven siglos atrás epistemológicamente, replanteando esta cosa muy superada académicamente, que es la dicotomía entre las ciencias blandas y las ciencias duras, sino que también permiten, ¿no es cierto?, poner nuevamente a nuestra supuesto Estado-Nación como colonia, ¿no? Porque ahora de financiar dependemos la ciencia, absolutamente de todo para la ciencia y para el desarrollo y el bienestar también de la población, que vos me decías, Gabriela decía el tema de las vacunas, por ejemplo, que es un desarrollo científico, ¿sí? Y depender de otro estado significa también... COVID, recuerden el COVID, sea, así de sencillo, recuerden la época del COVID, cuando no había vacunas, cuando era un problema, que exportarla, que traerla, que era carísimo, digo... Eso le valió el puesto de trabajo al ministro de Salud en ese momento, ¿no? Sí. Entonces, no es menor. Y esto también tiene que ver con la posibilidad de regalar, que es el gran plan magistral, los recursos naturales de acá. No es lo mismo que vos le abras la puerta a una empresa privada para que venga a invertir y pueda invertir y destrozar toda la fauna, la flora y las comunidades, ¿no? Y los recursos que las comunidades disponen, sin un investigador que te esté diciendo, noche. No pasa, no entra, no tiene auditoría ambiental. Digo, es una forma de facilitar y entregar nuestros recursos y nuestra soberanía. Son todas partes del mismo, son piezas del rompecabezas. Sí, ¿no? Totalmente. Podemos hablar de números. Estuvieron ustedes acompañando a les jubilades el miércoles pasado, ¿no es cierto? Podemos saber cuáles son sus reclamos, que son obvios, ¿no? Pero bueno, hablemos de números, de presupuesto, de su sueldo, de... Bueno. A ver.
hay, no sé si desde acá una parte a veces desde la base de creer que todos saben qué es CONICET. Claro. ¿No? Perfecto. Comencemos con Sí, que no sabemos. No sabemos. CONICET es un organismo, es el organismo nacional que nuclea a investigadores e investigadoras en distintas temáticas, en grandes áreas, y que tiene distintos estamentos, ¿no? Cami y yo pertenecemos a 2 estamentos que construyen, como hablábamos recién, conocimiento, ¿no? En distintas áreas van indagando, buscando, ya sea experimentalmente, comunitariamente, con indicadores, van construyendo distintos saberes. Yo soy becaria, lo que quiere decir que yo no tengo un salario, o sea, CONICET no me paga un sueldo, sino que me paga un estipendio que a mí me garantiza la posibilidad de estudiar un doctorado y poder formarme, y que luego esa formación redunde en investigaciones y también como docente en la universidad. Entonces también es mi formación que va a volcarse de alguna manera cuando esté dando clases. Entonces eso mejora también la calidad universitaria. Ese estipendio durante el año pasado a mí se me incrementó en menos de un 20%. Cuando la inflación fue de un más 117% fue la inflación acumulada del año pasado. Entonces ahí ya tenemos un desfasaje de nuestros estipendios que implicaron o tuvieron como consecuencia el abandono hay una encuestita dando vueltas, que quizás no es la encuesta a todos los becarios y becarias, pero becarios hicieron una encuesta que muestran que ya hay un 25% de personas que han abandonado la beca, que tenían la beca de CONICET, porque entienden que en otro espacio, en otro organismo, pueden tener mejores ingresos. ¿Y eso qué implica? Que esa formación, que esos saberes, que esa fuerza de trabajo y fuerza intelectual se va a vender en otro lugar y que no va a ser un producto nacional. Entonces ya hay pérdidas de becas, abandonos de pérdidas de puesto de trabajo, y además también la fuga de cerebro, que lo vimos en los 90, ¿no? Exactamente. O sea, estamos perdiendo, como decía Cami, formación, capacidades, personas que podrían aportar a la construcción de la soberanía científica. Entonces tenemos ese dato, y después también tenemos otro dato, que es una disminución desde el año pasado, desde el año anterior, desde 2023 a 2024, del 30% del presupuesto en ciencia y técnica. Entonces, esos ajustes presupuestarios quizá a veces, por un lado, redundan en la merma de nuestros ingresos, pero también en la forma de hacer ciencia, que implica toda una inversión de fondos, ¿no? Esos fondos que son, por ejemplo, en algunos lugares para maquinarias, para herramientas, para insumos, para el laboratorio, para poder garantizar que el científico llegue al el estudio de campo. Todos esos fondos que se financiaban a través de un organismo que se llamaba agencia, fueron eliminados. De hecho, están bloqueados. Y además son fondos, muchos de ellos, que venían de proyectos internacionales, como por ejemplo el BID. Entonces, que han llegado a la Argentina, son fondos que han llegado a la Argentina, pero que al no existir no tiene referentes, agencia, no tiene... ¿cómo se dice? Funcionarios, no se les la agencia que redistribuye la agencia que redistribuye esos fondos para acompañar, no para pagarnos nuestros sueldos, sino para garantizar la investigación. No tiene referentes, por ende no hay respuestas. Hay muchos becarios de agencia, porque muchas veces también investigar significa formar a alguien para que aporte también a esa investigación, y los becarios de agencia están todos en una nebulosa, han tenido pérdida de poder adquisitivo muchísimo mayor que nosotros que estamos en CONICET, y también se eliminó el FONCIT, que era el fondo con el cual se acompañaba las investigaciones. Entonces no es solamente una pérdida presupuestaria y de ingresos, sino también de qué quieren hacer, cuál es el proyecto final, como decía Cami. Quieren que uno no tenga insumos para investigar, por ende no alcance objetivos de investigación planteados. Y te digan que no cumplís. No cumpliste, viste que había que privatizarlo. De hecho, hace poquito circuló sin mucha profundización
un informe en el cual se estigmatizaba algunas investigaciones con nombre y apellido de una fundación que cuestionaba qué es lo que investigamos. Eso no es algo que impulsó el gobierno, pero que sí defiende cuando proyecta con las ideas discursivamente, está avalando que sucedan este tipo de informes de algunas fundaciones que quieren privatizar de alguna manera. La fundación es Fundación Libertaria, igual. Sí. Ya creo que por el nombre uno se puede dar una idea. Cuya directora es Karina, que de ciencia no sabe nada. Una tal Karina. Una tal Karina. ¡Karina! Sabe hacer torta. María, tenemos que ir a la pausa. Tenemos que ir a la pausa, perdón. Sí, tenemos que ir a la pausa. Chipi, te vamos a despedir porque dijiste que no podías quedarte para el segundo bloque. Se nos pasa rapidísimo esto. Así que bueno, agradecemos acá. Yo ya le dije Chipi que Gavite de una, perdón. Gabriela. Multitareas, multiidentidades. Exactamente. Igual ya te vamos a convocar para hablar también de economía. Por supuesto, claro que sí. Así que un placer. Muchísimas gracias por la invitación, un gustazo. Un gustazo, esta mesaza. Exactamente. Bueno, entonces nos vamos escuchando musiquita en el País de la Libertad.